tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. En la sesión del día de hoy se hablará del tema Protocolos sin violencia de género y estará a cargo de la licenciada Carla Amosurrutia Nava, quien es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es egresada de la Maestría en Lingüística Hispánica en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Su tesis está en proceso y tiene un enfoque sociolingüístico en donde aborda temas de contacto dialectal y migración. Imparte la materia de expresiones y registro de la diversidad cultural en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural en la Facultad de Filosofía y Letras. Es integrante del comité académico de dicha licenciatura y responsable del programa de equidad de género en la facultad. Sus líneas de investigación son sociolingüística, lengua y cultura, género y diversidad, diversidad lingüística, equidad de género, políticas lingüísticas, feminismo y lenguaje y análisis del discurso. Y actualmente colabora en la coordinación de igualdad de género en la UNAM, y para el programa universitario de bioética es un honor contar con la presencia de Carla Amosurrutia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Pues muchas gracias, doctor Ángel Alonso, por la invitación a la Cátedra Universitaria de Bioética para Bachillerato, Bioética y Género, pues bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a todos aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales del programa. Y pues hoy vengo a platicarles sobre protocolos de atención y violencia de género. Vamos a platicar un poco sobre lo que es la violencia de género, cómo impacta en la comunidad universitaria, algunos datos también que se arrojan, que arrojaron el protocolo cuando fue, digamos, implementado el protocolo de atención de casos de violencia de género en la UNAM. Y vamos a hablar también un poco de las nuevas instancias que hoy tienen a su cargo la atención de los casos de violencia de género, y hablaremos también un poco del protocolo de atención, que aunque está en modificación actualmente, es importante saber pues cuáles son como las partes de este protocolo y por qué es importante también conocerlo desde la comunidad. Entonces voy a presentar, díganme si ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues de entrada creo que es muy importante y siempre recordar el sistema sexogénero como estas dos categorías sociales, políticas, en este caso en algunas en términos biológicos, el sexo, como estas características biológicas, ¿no?, empleadas para agrupar a los seres humanos como integrantes, ¿no?, ya sea de una población masculina o femenina. Son ese conjunto de características biológicas que en la práctica, pues bueno, nos diferencian a los seres humanos dentro, pues, de un sistema binario polarizado versus género, que el género sabemos que se refiere al conjunto de papeles y de relaciones, actitudes, conductas, valores, relaciones de poder que socialmente pues se han construido atribuidos a los sexos binarios, ¿no?, al sexo femenino y masculino, pero que sabemos que el género es ya una identidad aprendida, ¿no?, que cambia con el tiempo, que cambia con las situaciones también socioculturales y que varían efectivamente entre culturas. El sistema sexogénero, como Gayle Rubin lo dice, es un sistema que opera en los mecanismos del orden de las cosas, del orden de la sociedad, y que a partir de él se van a derivar de pues también las funciones y roles sociales, así como las funciones, digamos, económicas y políticas también de las personas en una sociedad. ¿Por qué es importante hablar de ese sistema sexogénero? Porque ese sistema es el que digamos, ha generado, ¿no?, esta estructura social que nosotras conocemos hoy en día
y es muy importante además hablar de género como categoría porque es ella la que nos da la posibilidad de poder vislumbrar y poder analizar lo que son los hombres, lo que son los cuerpos o las corporalidades masculinizadas o las corporalidades feminizadas, ¿no? Y entender que el género no es una cuestión natural, que no tiene que ver con el esencialismo naturalista y que más bien son realidades culturalmente construidas y eso nos da la oportunidad de poder modificar ese sistema sexo-género que nos ha puesto en una cajita tanto a los cuerpos masculinizados y a los cuerpos feminizados y que además nos dicta cuáles son nuestras funciones, nuestros roles, los estereotipos que debemos seguir y la división sexual del trabajo que además ha permeado en torno a nuestras sociedades hoy en día. Entonces, la estructura social basada en el género, y es importante entenderlo porque así podemos hablar de violencia como mecanismo de poder, es justo este orden de género, es el orden social de las cosas, así lo llaman muchas autoras. Esa división sexual del trabajo que nos ha dividido en lo que debe hacer el hombre y lo que debe hacer la mujer, que se ha dividido también en espacios públicos, en espacios privados, aunque el feminismo como movimiento pues lo ha dicho claramente, para nosotras lo público es también político y lo privado también es público. Entonces, bueno, entender que estos binarismos, estas polarizaciones, nos diferencian, ¿no? En términos de esta división sexual del trabajo. Y pues bueno, claramente ahora podemos ir reconociendo, pareciera que pues que deberíamos ya identificarlo y que deberíamos ya romperlo y erradicarlo, pero no es tan fácil y todavía nos cuesta trabajo como sociedad identificar el ámbito público y el ámbito privado y lo que de ellos derivan y se relacionan con nosotras y con nosotros y con nosotres. Y recordar que pues justo estos ámbitos, tanto el público como el privado, pues están interrelacionados, ¿no? O sea, en realidad son parte de uno mismo, solo que el confinamiento también, ¿no? O digamos, la manera en cómo nosotros nos han educado, tanto mujeres como hombres, pues sí viene de estos roles y de estos estereotipos que tenemos que seguir para que esa división sexual de trabajo funcione para la sociedad. Entonces, toda la parte pública en donde se ha desarrollado el hombre, ¿no? Los cuerpos masculinizados, en la parte de la política, ¿no? Como proveedores de la familia, la construcción económica, ¿no? Todo el ambiente económico siempre ha estado del lado de los hombres, los proyectos de vida, ¿no? Y su andar en el conocimiento y en el saber, también siempre ha sido tarea de los hombres, se relaciona muchísimo con el trabajo productivo, y a diferencia de la mujer, pues este tipo de rasgos de lo público han sido valoradas, ¿no? Y son tan valoradas que tienen un privilegio, ¿no? En la sociedad y se han generado privilegios justo para poder avanzar en este ámbito. A diferencia del ámbito privado, que es donde la mujer pues bueno, históricamente es donde se ha mantenido, o donde nos ha mantenido el patriarcado, y que se relaciona justo con el hogar, todo lo que tiene que ver con los trabajos domésticos no remunerados, el trabajo de los cuidados, la familia, ser dependiente económicamente, y si viéramos la cantidad de leyes, de jurisprudencia en diferentes países del mundo, identificaríamos cómo muchas de las mujeres pues ni siquiera tenían derecho a ser propietarias de ningún tipo de patrimonio. El cuidado de los otros, como comentaba, el trabajo doméstico, ese trabajo no remunerado, pero que si lo contamos y como lo han demostrado varias investigaciones y estudios estadísticos, pues básicamente es buena parte del Producto Interno Bruto sin ese trabajo de cuidados que las mujeres hacen, no remunerado, no podría desarrollarse un país en términos de su política económica. Y la parte reproductiva,
que esa siempre es relacionada con los cuerpos feminizados, con las mujeres, y que termina siendo también, digamos, una característica, un rasgo importante de lo que las mujeres hacen y llegan a hacer y cómo afecta también a su vida el tema de las maternidades en términos de su proyecto de vida, ¿no? A diferencia de los hombres, pues todos los ámbitos, digamos, que hablemos de estos ámbitos privados que están relacionados con la mujer, pues son desvalorizados, ¿no? Básicamente no, históricamente nunca fueron reconocidos hasta que, pues claro, las feministas lo empezaron a poner en la mesa, en la palestra pública, y hoy en día pues ya tenemos políticas públicas basadas en este tipo, en algunos de estos temas, ¿no? Aunque todavía falta y bastante. Las consecuencias sociales del orden de género, pues afectan directamente justo a diferentes ámbitos de la vida personal de cada una de las personas. Han generado también, digamos, fenómenos, han desarrollado también situaciones relacionales que no necesariamente contribuyen a una igualdad de oportunidades y de acceso, y han también generado situaciones y circunstancias de exclusión, ¿no? Desde la jerarquización, que eso es muy importante entenderlo, ha habido una jerarquía históricamente de quienes han permanecido en este ámbito público y quienes han dictado las normas de socialización, que han sido los hombres, a diferencia de las mujeres, y entonces la jerarquía se ha vuelto una brecha impresionante, que hoy hablamos de brechas de género, pero que devienen de esa jerarquización. La subordinación, que también es un hecho fehaciente, no es algo inventado, no es que aparezca de repente, sino que además hay pues justo las huellas históricas, ¿no? De las desventajas de la subordinación y opresión hacia las mujeres, los fenómenos de exclusión, esos fenómenos de exclusión que se han convertido hoy en día en discriminación y que por eso las leyes, la propia agenda de derechos humanos habla de estas exclusiones devenidas de este orden de género binario. Y bueno, la desigualdad de las relaciones de intercambio, las relaciones laborales, las relaciones también que hay de intercambio productivo y no productivo, ¿no? Como lo decía, la discriminación, los estereotipos que son cada vez más eh, han sido la fuente también de discriminación, y también han provocado tanto en las mujeres como en los hombres, en los cuerpos feminizados y los cuerpos masculinizados, pues eh, una incapacidad de poder ser libres, de poder desarrollarse de manera libre en sus personalidades, en sus identidades, porque los estereotipos marcan una forma de ser. Y si tú no eres como debes de ser, pues entonces hay también un tema de exclusión, de discriminación y segregación, ¿no? Y el que más nos interesa, pues es el de la violencia, ¿no? Que es la consecuencia más, digamos, visible, ¿no? Eh, en términos de cómo se manifiesta, y que además también, pues, en el caso de las mujeres, es la más grave, en términos de que puede acabar con la vida de 11 mujeres al día, esta violencia, y que es importante decirlo, es una violencia cruenta y, y fehaciente, ¿no? Contra las mujeres. Hablar de las subjetividades y las identidades es fundamental, ¿no? Es necesario desde diferentes perspectivas, desde la filosófica, pasando por la antropológica, la sociológica, porque eh, es, es, ahora sí ya es fehaciente, es necesario, es urgente poder identificar estos roles que lo único que han hecho a través del tiempo es desarrollar esa subordinación, estas consecuencias del orden de género, que no ayuda, que no contribuye a una sociedad igualitaria. Al contrario, que lo que genera es mucha más exclusión, discriminación, violencia y la violación a dos derechos fundamentales
que tenemos todas las personas. Uno, el derecho a una vida libre de violencia, y el otro que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, es muy importante hablar de las subjetividades, como uno se conoce, como uno se nombra, como una se identifica, ¿no? Y hablemos de las diversidades y las disidencias sexogenéricas, porque justo es importante eh, venir y hablar sobre las identidades en términos de con qué yo me identifico, ¿no? Cómo me identifico o no, ¿no? Eh, Hablar de los roles de género en el bachillerato y como contenidos curriculares nos parece fundamental a las que trabajamos estos temas, porque es justo en ciertas etapas, digamos, infantiles y adolescentes, donde se habla o donde se desarrolla justo cognitivamente y fisiológicamente y emocionalmente, se desarrollan estas subjetividades. Está en construcción constante la identidad y es ahí donde uno puede o coartar la libertad o poder, digamos, fomentar esa libertad y ese respeto hacia las otras identidades y subjetividades. Y pues urge que en los programas, que urge que en la currícula formal e informal se hable, se detenga para poder trabajar de manera reflexiva y relacional, con un enfoque relacional, la importancia de ir erradicando los estereotipos y los roles de género históricos que lo único que han hecho es justo construir más desigualdad y exclusión, discriminación y violencia. La equidad y la igualdad, que son dos términos fundamentales que son necesarios que conozcamos cada vez más como sociedad, entender a la equidad como el camino hacia la igualdad, todos los componentes, todas las actitudes, todas las conductas, todas las formas, manifestaciones de poder identificar esas desventajas históricas, ¿no? Para luego poder, digamos, pues completarlas, igualar los derechos de oportunidades y de poder también desarrollar caminos comunitarios para lograr equitativamente el goce pleno de la igualdad sustantiva. Entonces, es muy importante entender que la equidad es el camino, ¿no? Y para eso necesitamos, sí, completamente cambiar, transformar, modificar nuestros propios paradigmas sociales, nuestros propios paradigmas relacionales, justo encaminados hacia hablar de la igualdad sustantiva, esa igualdad que tiene que ver con los derechos fundamentales de todas las personas, ¿no? Y pues bueno, la agenda de igualdad de género, que es una agenda pues política sobre todo, que también pues han puesto en la mesa de discusión las feministas, el movimiento feminista. A mí me gusta hablar de feminismos, entonces por eso en plural, por eso hablo del movimiento feminista, pero no en ningún sentido homogeneizando, sino más bien diciendo cómo el movimiento desde sus trabajos diferenciados y un tipo también de feminismo han puesto en la mesa la agenda de la igualdad de género, que es el reconocimiento que históricamente las mujeres, se debe reconocer que históricamente las mujeres han sido discriminadas y que es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad histórica y que acorten las brechas entre las mujeres y los hombres, de manera que se sienten pues las bases necesarias para una efectiva igualdad de género. Las acciones que pueden ser de distinta índole, ¿no? De distinto corte, pero que deben transformarse en políticas públicas y que deben ser también transformadas en políticas institucionales para poder alcanzar esa igualdad y poder, digamos, ir rompiendo la brecha que hay histórica, pero también en los ámbitos de la vida personal y colectiva, tomando en cuenta que la desigualdad que de facto padecen las mujeres, es muy importante tenerlo claro. La discusión ya no es si las mujeres viven desigualdad o no. Yo pensaría que tenemos que trascenderla y tenemos que entender que eso es un hecho, que eso ya no se discute, que la desventaja ha sido, es y sigue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora a partir de eso? Tomando en cuenta que la desigualdad que de facto padecen las mujeres puede agravarse en función de la edad,
la raza, la pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico y el enfoque interseccional es fundamental para entender esta multiplicidad de opresiones que se agravan justo cuando hacemos este cruce entre todas estas categorías, entre todos estos rasgos, porque las mujeres además no somos, digamos, homogéneas tampoco, ¿no? Somos todas distintas y en diferentes también posiciones y vivimos las opresiones de manera distinta. Entonces, la discriminación contra las mujeres, que bien para la CEDAW, todas las violencias, ¿no? En realidad son formas de discriminación contra la mujer y por lo tanto afecta directamente a nuestro derecho a la libertad, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia, a nuestro desarrollo libre, íntegro y sin ningún tipo de obstáculos, tanto en la vida personal como en la vida pública. Y por eso es muy importante este tipo de convenciones internacionales que hablan de la discriminación contra las mujeres, porque además dan también digamos, la estructura, el andamiaje jurídico desde la igualdad formal para poder hablar que se necesita pues garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni indirectamente, ni en el ámbito público ni en el privado, que se dicten ciertas normas, ¿no? En función de lo que los gobiernos y los estados deben garantizar y a partir de sus políticas públicas, mejorar la situación de facto de las mujeres adoptando políticas y programas concretos y eficaces, que valga la pena también decir, la universidad debe generar también de facto estas políticas institucionales que puedan ir concretándose en acciones que vayan reflejando pues en este caso la igualdad, o por lo menos ir erradicando la brecha de la desigualdad entre las mujeres y los hombres en la vida también académica universitaria, hacer frente a las relaciones prevalecientes entre mujeres y hombres y a la persistencia de estereotipos de género, ¿no? Valga la pena redundar que si no erradicamos, si no eliminamos y transformamos esos estereotipos de género, digamos que el orden seguirá y seguirá, y aunque tengamos muy fuerte el andamiaje jurídico, normativo, nacional e internacional, y estén muy bien redactadas nuestras leyes y muy bien redactados los derechos que debemos de garantizar, digamos que la otra parte que tiene que ver con lo relacional, con lo comunitario, con lo social, si no transformamos nuestra forma de vernos como mujeres, como hombres o como personas, que no necesariamente se identifican con alguna de las dos géneros, prácticamente tenemos una buena parte sin poder modificar. O sea, el fenómeno de la discriminación, el fenómeno de la desigualdad, el hecho sustantivo de la violencia no va a modificarse hasta que no transformemos nuestra forma, nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestras prácticas cotidianas. Y pues bueno, entrando un poco ya a la violencia, es importante diferenciar la agresión de la violencia, porque ha habido discusiones teóricas importantes y también en el ámbito del activismo social sobre la violencia. Y pareciera que los seres humanos son violentos por naturaleza, y eso es mentira. Los seres humanos somos personas que socializan y que construyen relaciones a través de las conductas, de las formas, de las actitudes, de las prácticas, digamos, de socialización. Y es importante diferenciar lo que es la agresión, que efectivamente puede ser un componente adaptativo, ¿no? De los seres, de las y los seres humanos, y que también puede ser una respuesta defensiva al miedo o a la ira. Nos ha pasado, ¿no? Como niñas y niños y niñas, nos ha pasado en algún momento estar enojadas, estar enojados y reaccionar de manera defensiva. Sin que haya habido un dolo, sin que haya habido una posición de poder o que se haya, digamos, construido para dañar a la otra persona. Eso es muy importante. La agresión es eso, es una respuesta defensiva, pero se puede canalizar constructivamente. Y seguramente, pues, cuando hemos visto a los niños, quienes tenemos hijos también, hemos podido observar
como cuando una niña se defiende frente a algo, ¿sí? Que no necesariamente quiere afectar, que inmediatamente abraza a la persona a la que le pegó, ¿no? Porque su objetivo no era dañar, su objetivo era de defensa. Pero la violencia sí es un acto razonado, es un acto socializado y, por desgracia, en nuestro país tan normalizado, porque tiene la finalidad de dominar a la otra persona, tiene la finalidad de dañar a la otra persona, tiene la finalidad de fracturar a la otra persona. Entonces implica el establecimiento y reproducción de relaciones de poder. Ahí están ya, digamos, intrínsecamente la jerarquización y la subordinación, y el ejercicio del poder es un mecanismo de control. Y por eso es muy importante entender que la violencia, ¿sí? No es que vaya a desaparecer de manera natural, ¿no? La violencia no es constitutiva de nosotras, de nosotros, de nosotros, sino es un acto razonado que hemos construido para continuar con este proceso de subordinación histórica que han provocado, que se han generado en las sociedades desde este sistema sexogénero, pero que si hablamos ya de manera mucho más social antropológica, pues que el patriarcado, ¿sí? Y aquí me interesa también entender, decir que el patriarcado es justo este sistema social, político, cultural, económico, educativo, ¿sí? Que provoca que estas relaciones de poder se sigan perpetuando a través del mecanismo efectivo de la violencia. Ratifica las jerarquías sociales para dominación, para el sometimiento, para el control, para la discriminación y la exclusión. Entonces la violencia es un abuso de poder. Y la violencia que se ejerce en cualquier ámbito, sobre todo en el educativo, es un abuso de poder. Y por eso las violencias por razones de género, como lo indican en varias de las normativas, tanto nacionales como internacionales, pues justo son violencias que surgen del orden social basado en el género, que ha beneficiado y ha privilegiado a los hombres, a diferencia, y ha privilegiado lo masculino en detrimento de lo femenino, ¿no? Y que produce y reproduce pues la opresión, ¿no? La jerarquización, la subordinación, el poder, la desigualdad, los estereotipos y las conductas sexistas, que las conductas sexistas no son otra cosa más que elevar a uno de los géneros o alguno de los sexos por encima del otro, ¿no? Y, eh, y pues este daño, ¿no? Esta producción de un daño hacia las personas y en este caso hacia las mujeres, porque como lo sabemos, las encuestas eh, nacionales que tenemos en materia de violencia, pues nos dejan a las mujeres evidentemente en el puesto número uno de quienes somos afectadas estas violencias por razones de género, y pues es justo para poder dañar la integridad de la otra persona, ¿no? En este caso de las mujeres. Para poder entender la violencia necesitamos primero hacer un trabajo de reflexión individual, desde los hombres, ¿no? Desde las corporalidades masculinizadas y en términos de qué es lo que yo hago que puede reflejar violencia, y de la misma manera las mujeres, porque las mujeres también podemos ejercer violencia, solo que estamos hablando de violencia por razones de género. Y en este caso, pues efectivamente la desventaja histórica, ¿no? La historia nos cuenta cómo es que los hombres en los ámbitos públicos y privados han, digamos, despojado, han excluido y han discriminado al sexo, ¿no? Femenino, de entrada como el sexo más débil. Ese único adjetivo ha logrado poder construir todo un paradigma social enfocado en este sistema sexogénero que es muy difícil, digamos, pues poder identificarlo. Es difícil, sí, requiere procesos individuales, pero no es imposible, ¿no? No es imposible, y nos parece muy importante que desde la educación podamos ir transformando esas visiones. Los tipos y modalidades de violencias que enmarcan
nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eh, Son varias y vale la pena mencionarlas. De todos modos, en la ley las define y es muy importante que la comunidad cada vez más conozca también esta ley y se entienda que cuando hablamos de tipos de violencia, quiere decir, digamos, eh, las formas en las que puede dañar a una persona de manera psicológica, de manera patrimonial, de manera física, de manera sexual y de manera económica. Esas son las formas en las que puede dañar, digamos, a la otra persona, a las mujeres, ¿no? Y las modalidades son, digamos, las manifestaciones de cómo esos tipos de violencias afectan a las mujeres y que están en lo familiar, ¿no? En lo laboral, en la docencia, en lo comunitario, en lo institucional, la violencia feminicida, quitarnos la vida, ¿no? Y en el ámbito de ginecología y obstetricia. Y ahora hay una nueva modalidad que aquí me faltó agregar que tiene que ver con la violencia digital y mediática. También en el espacio digital y mediático se ejerce manifestaciones de violencia. Entonces, los tipos y las modalidades van, digamos, de la mano, ¿sí? Porque cuando una persona afecta a otra persona, cuando un hombre daña a una mujer en su patrimonio, pues seguramente lo hizo desde el ámbito familiar, pero también pudo haberlo hecho desde el ámbito laboral, desde el ámbito institucional, y entonces se hacen una especie de combinaciones y también dejar claro que las violencias no son excluyentes, que las violencias por lo general, por eso hablamos de violencias, siempre van de la mano, es decir, no es que probablemente si hay violencia física, también pudo haber vivido una mujer violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, ¿no? Y violencia pues sexual, ¿no? O sea, es decir, son violencias, están concatenadas y por eso la ley general pues las pone ahí como referente para entender cuáles son todas las formas de todas, digamos, todos los ámbitos de daño, ¿no? A la integridad de las mujeres y las formas y las manifestaciones en las que se dan este tipo de violencias. Entonces, entender que la violencia no es natural, que es dirigida, que es intencional y se basa en el abuso de poder. Yo aquí les puse una infografía que sacó la Oficina de la Abogacía General por ahí del 2017, cuando saca el protocolo de atención para poder hablar de las violencias. Ojo, en la universidad pueden suceder todos los tipos de violencias y que están también, digamos, registradas en los casos que son denunciados de manera formal. Y pues decir que en la universidad, como en los ambientes laborales, ¿sí? Institucionales, el acoso y el hostigamiento sexual son dos conductas que deben ser sancionadas, que están sancionadas a nivel también de ley federal, también en la Ley Federal del Trabajo están sancionadas, y que también, pues digamos, la universidad ha construido un andamiaje jurídico para poder sancionarlas. Digamos que el hostigamiento sexual, a diferencia del acoso sexual, es cuando hay un ejercicio de poder de subordinación, es decir, hay una jerarquía, ¿no? Hay una asimetría entre las dos personas. Por lo tanto, puede ser un ejemplo pues, de un profesor a un estudiante, ¿no? O de un director o directora a una académica o académico. Cuando hay una jerarquía clara, ¿no? Y se identifica en la subordinación real de la víctima. Entonces, como les decía, en el ámbito laboral o escolar. Y pueden ser diferentes conductas y más adelante les voy a dar algunos ejemplos. Y el acoso sexual, aunque sigue siendo un ejercicio de abuso de poder, porque ya quedamos y dejamos claro que la violencia es un abuso de poder, en esta tipificación, en este tipo de violencia, pues no hay una subordinación real, ¿sí? Digamos, no hay una asimetría, ¿no? De relación
más bien, digamos, es horizontal, por ejemplo, de entre un estudiante y otra estudiante, entre una académica y un académico, entre un funcionario y una funcionaria. Entonces, también están en de los documentos que la universidad tiene, donde también habla de estos dos conceptos, son los lineamientos generales para la igualdad, que salieron en el 2017 y que también pueden revisar. Pero bueno, esas son las diferencias entre estas dos conductas que son sancionadas en la universidad. Decirles que, bueno, ¿qué es lo que queremos alcanzar justo erradicando las violencias, erradicando las discriminaciones? Es la igualdad sustantiva, que es lo que la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, con nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez, pues hemos estado impulsando en términos de construir este impacto que no es rápido y que no es fácil, pero que se necesita empezar ya, porque la igualdad sustantiva debe reflejarse en el ámbito universitario, en el nivel de las relaciones y en el nivel también de las construcciones comunitarias. Y decirles que el impacto y las consecuencias del acoso en la vida de las mujeres, que esa es una de las cuestiones. Para poder alcanzar la igualdad sustantiva debe erradicarse la violencia, porque la violencia solo perpetúa, digamos, las diferencias, la exclusión y la discriminación. Por eso el impacto y las consecuencias del acoso en la vida de las mujeres ha adquirido dimensiones que van desde la afectación de la salud física y psicológica hasta el abandono de procesos educativos, ¿no? Por eso es muy importante entender que la violencia no solo afecta digamos, a la integridad, bueno, afecta a la integridad completa, pero además afecta a otros ámbitos otros espacios de las mujeres, y en términos educativos, pues llega a alcanzar pues a dejar sus estudios, ¿no? O sea, el impacto es tan fuerte que la deserción escolar, o sea, la afectación al derecho a la educación de las mujeres se ve afectado de manera directa justo por esta violencia. Y las violencias por razones de género impiden el ejercicio y la garantía de la igualdad sustantiva. Entonces, por eso la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, que son dos convenciones internacionales que el Estado mexicano ha firmado y que hablan sobre la violencia por razones de género contra las mujeres, hablan de la discriminación y hablan de cómo el principio de igualdad sustantiva no se puede alcanzar hasta que no se erradique todos los tipos de violencias, no solamente en las comunidades educativas, sino en la sociedad en general. Por eso es tan importante hablar de violencia de género y protocolos, porque la violencia de género sí es fundamental, aunque no es digamos, la única forma de poder alcanzar la igualdad sustantiva, pero sí es condicionante para que el derecho a la vida libre de violencia se pueda garantizar. Y yo aquí les puse algunos testimonios de víctimas, ¿no? Que me ha tocado escuchar, que me ha tocado también, digamos, pues saber, ¿no? En términos del contexto educativo de la universidad, de cómo es que, pues las mujeres identificamos las violencias y cuáles son los otros actores que intervienen en estas violencias que se reflejan en las relaciones universitarias, ¿no? Por ejemplo, algunas. El maestro no deja de mirarme los senos. El profesor me dijo, relájate, el teatro es eso, sentir y dejarse llevar. Mi director de tesis me dijo que era sensual, que cuando nos dirigíamos a un evento académico. Por ejemplo, también acepté salir con él porque me dijo que irían más amigos y solo estaba él. Puso algo en mi bebida, cuando desperté estaba en un hotel. No soporto sus miradas durante las clases, no me quitan la mirada de encima, ¿no? Es decir, ejemplos de testimonios de mujeres universitarias que dentro del ámbito educativo viven violencias y que pareciera que están normalizadas en términos de, ay, a veces todavía me encuentro con quienes dicen están exagerando. Y cuando una mujer se siente incómoda e identifica que está siendo violentada, todavía tenemos eh,
todavía nos atrevemos pues justo a pensar que está exagerando. Y eso es justo parte de los paradigmas que tenemos que empezar a modificar en términos de lo que pues hemos trabajado, estamos platicando, ¿no? Estas charlas justo son para eso, para poder modificar nuestros paradigmas sociales e identificar lo que tenemos que modificar, ¿no? Transformar socialmente. Esos lentes violeta de los que tanto se habla en términos de observar con perspectiva de género la vida es urgente y se requiere hacer también desde los diferentes lugares, desde los hombres y desde las mujeres, y también, por supuesto, desde las disidencias sexogenéricas. Y aquí les traigo algunos datos del último informe del protocolo de atención de casos de violencia de género cuando se construyeron estos informes en la oficina de la Abogacía General, cuando estaba la doctora Mónica González Contró. El último que hubo, que si no recuerdo fue en el 2019, ahorita recuerdo bien la fecha, pero fue el último, creo que en junio del 2020. Sí. Entonces, bueno, para que vean solamente algunos datos que son muy importantes en términos de poder entender qué está pasando en la comunidad universitaria, ¿no? Y por qué el protocolo fue y sigue siendo fundamental como un mecanismo para poder acceder al andamiaje jurídico institucional que tiene la universidad para sancionar la violencia de género, pero también para conocer los derechos que como comunidad universitaria tenemos y para garantizar nuestro espacio libre de violencia. Por ejemplo, la adscripción a la UNAM de las personas que presentaron una queja y de los presuntos agresores, si ahí se dan cuenta, las personas que representaron una queja de 436, ¿no? Estudiantes, ¿no? Alumnado, 76.8% son alumnado, y las personas agresoras en el caso del alumnado son el 44%. En el sector académico, las personas que presentaron una queja son el 2.5% y las personas agresoras son el 22.3% en el sector académico. En el administrativo, ¿no? Las personas que presentan una queja son 14.4% y las agresoras son el 17.4%. Y así las otras partes, pero aquí nos interesa ver estos dos que tienen que ver con el alumnado y con el académico. Los dos aquí están, hay personas en nuestra comunidad universitaria, tanto estudiantes como académicos, que son presuntas agresoras y que afectan también el derecho a la educación de otras personas, ya sea también estudiantes y académicas. En el grado académico de las alumnas que presentaron una queja formal ante la entonces UNAD, que era la Unidad de Atención de Denuncias, que era la que recibía las quejas de atención por violencia de género en la UNAM, y a la vez están las presuntas personas agresoras. Fíjense bien cómo en el nivel superior, medio superior, que en este caso son bachilleratos, SH y preparatorias, pues el 15%, ¿no? Son estudiantes de bachillerato y las agresoras son 14.8 en bachillerato también, ¿no? Y en nivel de licenciatura, que pues claramente por la densidad poblacional, pues también hay 77.7% de personas que presentan una queja y 77 personas agresoras. En la licenciatura es donde más se observa que hay incidencia, ¿no? Pero en términos de quejas, ojo, eso no quiere decir que en todas las demás no haya violencia, solo que no se denuncia. Y eso es muy importante. Por eso la importancia de construir una cultura de denuncia. Luego aquí las entidades de las alumnas que presentaban una queja y de los presuntos agresores alumnos, ¿no? Aquí es solamente para los procedimientos disciplinarios que intervienen solo para los y las estudiantes. Fíjense cómo las personas que presentaron una queja, ¿sí? En los SHs son alumnas,
¿sí? Las alumnas son las mujeres. Entonces, esta es una prevalencia de por qué podemos decir que no es una hipótesis, no es una tesis. Las mujeres son las más afectadas por este tipo de violencias en la universidad. Lo mismo para las preparatorias, pero los agresores son los estudiantes, son los hombres en diferentes niveles, pero son, digamos, la prevalencia de los hombres como presuntas personas agresoras. Me llama mucho la atención cómo tanto en los SHs como en las prepas, a diferencia de las escuelas y facultades y de las FES, que aunque el sesgo poblacional, digamos, afecta en las gráficas, pero en los bachilleratos son muy pocas las personas que denuncian. Las y los estudiantes en el bachillerato no están pudiendo acceder a poder levantar quejas formales contra la violencia de género y esto es un punto importante en términos de lo que hay que hacer como política institucional, que desde la CIU también lo hemos identificado y que urge construir, porque necesitamos saber por qué no están poniendo, por qué no levantan las quejas en el bachillerato y además que se agrava por la minoría de edad, ¿no? Y que es importante también tenerlo en cuenta. Y aquí les puse las dos, esta gráfica de la derecha, no sé si se ve mi cursor, este, sobre justo las relaciones en las que se presenta la violencia de género, las relaciones personales, académicas, laborales, y ya una combinación de ellas. Fíjense en el ámbito académico, 44.5%. A diferencia del personal, que uno podría decir, bueno, pues el personal debe ser el mayor, ¿no? Porque tiene que ver con las relaciones sexoafectivas, ¿no? De compañerismo comunitario, pero que tiene que ver con los noviazgos, ¿no? Pero las relaciones académicas tienen que ver con la relación estudiante-profesor, o sea, tienen que ver con las relaciones donde atraviesa algún tipo de relación académica, educativa. ¿Qué está pasando en esa relación académica para que la violencia sea un mecanismo que se esté repitiendo, ¿no? Constantemente en una relación que debería de ser completamente ética, donde se comparten conocimientos, donde se desarrollan aprendizajes conjuntos, donde hay un diálogo respetuoso desde los docentes con el estudiante y viceversa. ¿Por qué está la violencia presente en el ámbito académico? Y tal vez una de las respuestas que nos vienen a la mente inmediatamente es la jerarquía que hay. Y esa jerarquía que puede reproducirse en un fenómeno de violencia, ¿no? Para justo subordinar o, eh, o pensar que con ese poder se puede abusar de él, ¿no? Y aquí los tipos de violencias que hay, que son los más generalizados en las denuncias, o sea, en las quejas formales de ese año, o sea, de ese periodo del informe del protocolo, y las más denunciadas son la violencia psicológica y la violencia sexual. Y las conductas que salieron ahí en ese, porque no tenemos todavía actualizadas, pues desde la psicológica están los insultos, los celos, las amenazas, y en la parte sexual la violación y el sexting, ¿no? Los tipos de violencia que se han identificado en las quejas presentadas, ya un poco ya desagregando las conductas o las prácticas que configuran violencia de género, se las puse solo para que identifiquen cómo esas conductas se reflejan en las relaciones de la comunidad universitaria. Fíjense la violencia psicológica, la violencia sexual, el hostigamiento, el acoso. Otra vez, no quiere decir que no haya, sino estos son indicadores de cuando las personas se acercan y hacen uso de los servicios jurídicos que tiene la universidad. Violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, discriminación por identidad de género, discriminación por género, discriminación por orientación sexual, ¿no? Y discriminación por expresión de género también. Fíjense la discriminación a las diversidades sexogenéricas y disidencias sexogenéricas.
También tenemos un fuerte rezago en esa parte, en las libertades. En nuestra comunidad universitaria se siguen reproduciendo estas discriminaciones y exclusiones de las identidades. Y bueno, hablemos de violencia sexual. ¿Qué está pasando en nuestra comunidad? Que hay un fuerte porcentaje de violencia sexual denunciada en la universidad. Luego, las causas de responsabilidad que hay en violencia de género. Esta me gusta, lo puse, en realidad no, está desactualizada en términos de que faltan cosas, pero aquí les puse algo que era importante que conozcan ahorita. Que conozcan que en la universidad las relaciones laborales que se mantienen con la comunidad docente, que están basadas en la Ley Federal del Trabajo y que como estudiantes deben conocer, porque también es importante que sepan qué tipo de relaciones se establecen dentro de la universidad y con la universidad, que sepan que hay dos sindicatos laborales en la UNAM, el STUNAM y el APAUNAM, que tienen sus propios contratos colectivos, y en esos contratos colectivos están reflejadas los actos que deben ser sancionados por la universidad. Es decir, hubo un pacto, un acuerdo entre la UNAM, ¿no? O sea, como entidad, como instancia, como institución, y con sus sindicatos para poder sancionar estos actos. Y tanto en el contrato colectivo de la STUNAM y el de APA-UNAM hablan de incurrir en actos de violencia, de amagos, de injurias, malos tratos, ¿no? Contra el personal de la universidad. En STUNAM sí habla de incurrir en actos de violación sexual, de otro tipo de actos, ¿no? Como de probidad u honradez. Y el APA-UNAM habla sobre cometer actos de hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que lo sepan como comunidad estudiantil? Porque parte de los procesos de investigación internos que hay en la universidad están diferenciados por esto. Están diferenciados por las formas, las relaciones laborales que tiene la universidad. No es lo mismo que pasa en el ámbito penal. Y por eso, cuando se denuncia al personal docente, se tiene que empezar un proceso de investigación administrativa en función de lo que dicen los contratos colectivos de trabajo. Y el estatuto de la universidad, que es, digamos, la normativa más importante abajo de la ley orgánica, pero es la más importante de la universidad, que también, digamos, tiene expresadas las conductas que deben ser sancionadas en la universidad, que son causas graves de responsabilidad para cualquier integrante de la comunidad universitaria, del diferente sector, ¿no? De cualquier sector. Y apenas en el 2020 se hizo una modificación muy importante, y es muy importante que la comunidad estudiantil lo conozca, bueno, y también la académica y la administrativa, a partir de la movilización de las mujeres organizadas en muchas entidades, es que se promueve una modificación a la legislación universitaria, que también debo decir que proviene de la aplicación de la implementación del protocolo de atención a casos de violencia de género, porque cuando se implementa se empieza a identificar ciertos rasgos, ciertas características del protocolo que no está empatando bien con nuestra normativa universitaria interna, y por eso, con una acción de congruencia, ¿no? De congruencia legislativa y de armonización, había que modificar la legislación universitaria, y entonces es promovida por estas movilizaciones de las estudiantes organizadas, perdón, y se modifica el artículo 95 de la legislación universitaria, donde se pone tal cual la violencia de género es una causa grave de responsabilidad. Entonces, entender que ahora la violencia de género no es cualquier acto de violencia, no es cualquier acto que violente los principios básicos de la universidad, no es cualquier actitud o práctica que falte a la responsabilidad universitaria, sino es la violencia de género. Junto con otras modificaciones que también se hicieron en la universidad en este tema. Pero bueno, también como para transitar hacia la parte del protocolo de atención,
Yo quería dejarles aquí los datos del ENDIRE del 2016, que son muy importantes en términos de poder hablar de los tipos de violencias y a los grupos de edad de las mujeres que son digamos, pues sí, que son violentadas, ¿no? Que son afectadas por este tipo de violencia. Y sobre todo, lo que tiene que ver con el rango de edad de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes del bachillerato. Las mujeres de 15 años y la ENDIRE, recuerden, es una encuesta que mide la dinámica de relaciones de pareja en los hogares, como en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Y entonces el dato que quería poner es que de las mujeres de 15 años y más, el 41.3% han sufrido violencia sexual y el 29% ha sufrido discriminación en el trabajo, mientras que el 66% ha sufrido a lo largo de su vida al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación. Y bueno, la Ciudad de México se coloca como una de las que tiene mayor proporción de violencia, ¿no? Que reporta el ENDIRE. En el ámbito laboral, el 26.6% reporta haber sufrido violencia a lo largo de su vida y 22.5% en los últimos 12 meses. Y en el ámbito escolar, el 25.3% a lo largo de su vida y 17% en los últimos 12 meses. Es decir, fíjense la cantidad de porcentaje de las mujeres que vivimos violencia en el ámbito laboral, violencia en todos nuestros digamos, ámbitos personales, ¿no? Y en la edad, el rango de edad en la que empezamos a sufrir violencias. Ojo, las niñas también, aquí el ENDIRE tiene un porcentaje menor, pero desde que somos niñas, porque 15 años, pues ya seguimos siendo niñas, ¿no? Desde los 15 años la ENDIRE lo proyecta, ¿no? Vamos a ver qué sale en la ENDIRE ahora de la última que se está haciendo, porque estoy segura que ese porcentaje va a subir. ¿Qué ha hecho la universidad en esta materia? Es decir, es muy importante todo la estructura penal, digamos, normativa que tenemos en nuestras leyes, pero como institución educativa, ya de manera focalizada, ¿qué ha hecho la universidad? Y hay que decir que la universidad tiene una política en materia de igualdad desde casi el 2005. Y bueno, y si me apuran un poco, pues yo hablaría también desde los 80, ¿no? Cuando se construye, bueno, se desarrolla a partir de académicas feministas en la Facultad de Psicología, el Centro de Estudios de la Mujer. Pero en términos de política institucional, es cierto que tenemos documentos que son muy importantes y que vale la pena que la comunidad conozca, pero que hace falta socializar y que hace falta actualizar en términos de lo que ahora estamos viviendo. Pero no está de más que ustedes puedan conocer los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM del 2013, del acuerdo rectoral por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género. Este documento dio, digamos, el aviso de nacimiento del protocolo de atención de casos de violencia en la UNAM, ¿no? Fue una de las acciones que se ponen en el acuerdo rectoral para poder justo construir políticas institucionales para la atención. El protocolo del 2016 con su versión del 2019, el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional. Este documento hoy en día se está modificando en la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario, justo a la luz de los cambios y de las modificaciones que hemos tenido. Dictará justo también las acciones que cada entidad y dependencia deberá ir construyendo para fomentar y promover la igualdad sustantiva, y los lineamientos generales para guiar la conformación de las comisiones internas para la igualdad de género, que seguramente conocen, y si no conocen, acérquense a conocer su CINIG, porque las comisiones internas para la igualdad de género van a ser justo estos órganos comunitarios representativos de toda la comunidad de su entidad, que van a transversalizar esta política institucional en acciones concretas, ¿sí? En acciones también de prevención de la violencia
y que tendrán que estar muy cercanas a la comunidad para también recoger las problemáticas, necesidades, urgencias, propuestas que de la comunidad salgan y poderlas operar. Y en el ámbito normativo hubo cambios importantes. De entrada, la modificación del protocolo en este momento se está actualizando. Ahorita se está generando una modificación al protocolo y la modificación de la legislación universitaria, como les contaba en el artículo 95, que tiene que ver con la violencia de género como causa grave de responsabilidad. También el artículo 99, que tiene que ver con la paridad en el tribunal universitario y fueron, digamos, se abrieron 2 espacios para 2 académicas, abogadas, especialistas en violencia, que son parte ahora del tribunal. Y el artículo 98, que tiene que ver con las sanciones de la violencia de género, que están estipuladas en los contratos colectivos de trabajo y en la legislación, pero que también se incluye un documento de lineamientos de taxatividad y proporcionalidad en las sanciones con perspectiva de género, que seguramente también estará pronto en salir, ¿no? Estaba también ya en puertas en el Consejo Universitario. Y bueno, no el más importante, pero en términos de ahora que vamos a hablar de protocolo, la modificación del Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Porque ahora, hoy, la instancia dedicada, enfocada, especializada en atender los casos de violencia de género será la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Entonces, un poco platicarles del protocolo para la atención de casos de violencia de género que sale de esta iniciativa, que sale como una de las políticas en el acuerdo rectoral, ¿no? Que les acabo de comentar, y ahí se establece en el artículo 2 que la Oficina de la Abogacía General es la instancia responsable de coordinar y asesorar la atención y acompañamiento de los casos de violencia de género en la universidad a través de las siguientes medidas. Y una de ellas es emitir para el subsistema jurídico de la UNAM un protocolo de atención en caso de violencia de género. Esto es muy interesante porque es un protocolo que no sale para la comunidad, sale para el subsistema jurídico. ¿Qué quiere decir eso? El subsistema jurídico de la universidad son justo todas las oficinas jurídicas de todas las entidades y dependencias que dependen de la Oficina de la Abogacía General y son, digamos, las encargadas de resolver cuestiones laborales, ¿no? Cuestiones académicas, jurídicas, y este protocolo estaba dirigido al subsistema. Entonces hablaba de los mecanismos formales y alternativos de atención, de procedimientos jurídicos, pero no estaba, digamos, con un lenguaje para la comunidad que la comunidad entendiera en su totalidad, pero pasó algo muy interesante y esa es parte del análisis que yo he hecho del protocolo, pero antes decirles lo que había en el protocolo y que es muy importante porque, bueno, ahora que está la modificación, no sabemos qué más puede venir, pero es interesante echarle un ojo al protocolo hoy en día porque no va a variar, los procedimientos siguen siendo los mismos, ¿sí? Están basados en lo mismo, ¿sí? Lo único que variará será la estructura, pero es muy interesante ver lo que había en ese protocolo, lo que hay todavía, porque sigue estando vigente, cuando define qué es la violencia de género según los tratados y convenciones nacionales e internacionales, de los que les hablé al principio. Entonces, habla de lo que es la violencia de género, a quién atiende, ¿sí? Dice a quién atiende directamente a toda la comunidad universitaria, niñas, mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas. Establece lineamientos precisos sobre los pasos y criterios que deberán seguir las instancias dependientes de la Oficina de la Abogacía General. Por eso se convierte en un documento complicado de lectura, porque en realidad es una guía jurídica para que justo las autoridades universitarias sepan cómo atender, cómo investigar y cómo sancionar. Define pautas relevantes para otras autoridades de la universidad que participan en la atención de los casos de violencia de género, que en este caso hay instancias, por ejemplo, el Tribunal Universitario, que es una instancia jurídica que justo trabaja en los procedimientos disciplinarios
Y también establece los principios para atender casos de violencia de género. Pero esto va a tener que cambiar porque ahora quien atiende los casos es la Defensoría y tiene su propio reglamento. Yo ahorita les voy a platicar de él. También en el protocolo estaban qué actos configuraban violencia de género. Ese sí me parece muy importante y se los voy a poner porque son ejemplos de conductas, de prácticas, de actitudes que son violencia de género y que a veces pareciera que no, que creemos que son normales, ¿no? Que son actitudes normales y que pues que no hay ningún tipo de violencia detrás de ellas y sí. Luego, también algo muy importante que en el protocolo aparece y que yo espero que en el nuevo protocolo siga apareciendo, se nombran las autoridades e instancias y actores que participan en los procedimientos jurídicos de la UNAM. Eso es muy importante. La universidad es muy compleja en términos de su estructura y para sancionar los casos de violencia, pues se requiere saber quiénes son los que participan, porque no participa solo una instancia, participan varias. Y es parte también de poder conocer, ¿no? De poder reconocer y transparentar quiénes son los que participan en ese proceso para acceder al derecho también de transparencia y de justicia con perspectiva de género en términos de lo que pueda hacer la universidad en su derecho administrativo, que es, digamos, sancionar, ¿no? De manera administrativa a sus integrantes. En el protocolo había una sección interesante donde se hablaba de que para determinar que un acto representaba violencia de género, se debían valorar ciertos elementos. Estos elementos son importantes porque es, digamos, cualquier protocolo de atención a la violencia de género, tanto estatal como federal y de diferentes universidades. Yo he leído eh, por lo menos 4 protocolos distintos al de la universidad y todos por lo menos coinciden en estos elementos a valorar. Algunos tienen más, algunos menos, pero estos son como los que todos contienen. El comportamiento, ¿no? La acción o omisión derivado de estereotipos de género, es decir, poderlo configurar esa actitud como violencia de género. El daño que puede ser individual o colectivo. Y eso es muy interesante porque a veces pensamos que la violencia por razones de género solo afecta de manera individual a una persona, pero en realidad afecta a la persona, pero afecta también a la colectividad, afecta al entorno inmediato que tiene la persona afectada e impacta de diferentes maneras en la comunidad. Y seguramente ustedes ya lo han visto, ¿no? De estudiantes, académicas, trabajadores, lo han visto en sus comunidades. Cuando una persona sufre violencia por razones de género, la comunidad misma tiene también afectaciones y se va rompiendo paulatinamente el tejido comunitario, porque la violencia fractura el tejido comunitario. Entonces, por eso es bien interesante y por eso la Ley General de Acceso habla de la violencia comunitaria, eh, porque también puede ejercerse no de manera individualizada, sino de manera colectiva. Entonces, es importante esta parte, el daño de acuerdo a la persona que lo resintió, la asimetría de poder, ¿no? Formal e informal, las consecuencias individuales, colectivas, inmediatas o inmediatas, ¿no? De la violencia y el contexto. Y el contexto es muy importante en la violencia para poder identificar la violencia de género, porque además hay otros elementos que se integran en el contexto. Desde una perspectiva interseccional, los factores que intervienen, ¿no? Que no es lo mismo que le pase, que sea afectada una mujer académica, ¿no? Investigadora de un centro o instituto a una trabajadora, ¿no? Que trabaja por horas, que es de confianza, ¿sí? Y que está por contrato. Entonces, en el contexto está también la perspectiva interseccional, pero también está la recurrencia de la violencia, está, digamos, también se puede medir el grado de reiteración de la violencia, ¿no? Y hay muchos más elementos que se pueden identificar en el contexto que sí son muy importantes y en el protocolo de la UNAM, pues por lo menos aparece este elemento.
Y aquí está lo que yo les venía diciendo sobre algunas manifestaciones y ejemplos de violencia de género que se pueden dar en la universidad, bueno, que se han dado más bien. Y aquí me gustaría que cada una de las personas que nos está escuchando hagan un proceso de reflexión sobre qué prácticas yo ejerzo sin saber que son violencia, pero que son violencia, cuáles he visto, ¿sí? Que entre colegas, entre compañeras, entre compañeros, sí, entre compañeros de trabajo también, se ejercen, ¿no? La celotipia, los insultos, las devaluaciones, los chistes sexuales o obscenos, porque los chistes sexuales, que pues hay muchos casos en donde, sobre todo el académico varón, dice, pues yo hago mis chistes, toda la vida los he hecho y nadie se ha incomodado. Y eso no quiere decir que no hayan sido violentos para las personas y sobre todo para las estudiantes, ¿no? Y es violencia, es una manifestación de violencia de género. Perdón. Los comentarios o bromas acerca de la vida privada o actividades sexuales de una persona, la toma o difusión de fotografías y videos de carácter sexual sin el consentimiento. Esto es muy importante porque además ahora ya con la ley Olimpia y otras regulaciones se convierte en un delito. Las invitaciones, las llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables o persistentes. Esta conducta es bastante reiterada en el ámbito universitario, porque pareciera que esa simetría como que se va rompiendo cuando la o el académico empiezan, digamos, a llevarse como si se llevaran con sus otros colegas, con sus estudiantes, ¿no? De amigas, de amigos, y entonces empiezan como las llamadas telefónicas, los mensajes persistentes, o también pasa con las relaciones de noviazgo, ¿no? O entre colegas también, y la persistencia constante, digamos, cuando después de una respuesta de no, ya no quiero, ¿no? O ya no me escribas, y se sigue escribiendo, se sigue llamando, eso también es violencia. Seguir a una persona en la universidad, que además se tipifica como acecho, es violencia. Las amenazas, los tratos o comentarios discriminatorios, los gestos ofensivos con las manos o el cuerpo, los contactos físicos o no deseados, las insinuaciones o observaciones marcadamente sexuales, valga decir la violación, exhibición de pornografía, pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o cualquier tipo de trato preferencial. Esto es fundamental, sobre todo para la comunidad estudiantil. Eso es violencia, ¿sí? Son delitos sancionables y por eso es muy importante levantar quejas formales contra estos, en este caso, si son profesores, sobre todo si son profesores, ¿no? Amenazar a una persona con reprobarla, bajarla de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, también pasa en el ámbito laboral y también es violencia. Estos son solo ejemplos, algunos ejemplos de lo que puede configurarse como violencia por razones de género, que además pensamos pues que no, pues que eso está muy normalizado, eso se había hecho siempre y ahora ¿por qué? Y no es que ahora se nos haya ocurrido decir que es violencia, sino toda la vida ha sido violencia. Solo que no habíamos identificado por qué dañaba a otras personas este tipo de actitudes o conductas o prácticas. Entonces, bueno, hablarles de la defensoría, porque me parece muy importante que puedan ustedes conocer a la instancia de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Esta instancia que ya existe desde hace muchos años en la universidad, pero que no estaba dedicada a atender los casos de violencia, que apenas en el 2020 se le da esa atribución y que entonces cambia, reconfigura completamente
el tema de la atención en la universidad, y es la Defensoría que tiene ahora las atribuciones, que es importante decir que es un órgano autónomo e independiente, ¿no? Y goza la libertad, tiene libertad de ejercer su presupuesto, es decir, no depende de ninguna autoridad universitaria y eso le garantiza cierta objetividad en términos de poder también dirigirse con base en la legislación universitaria y el estatuto, y sus atribuciones, como lo marca en su estatuto, aquí les puse las más importantes, es conocer y atender quejas del alumnado, del personal académico y administrativo de la UNAM por presuntos actos que constituyan violencia de género. Tiene también la atribución de realizar investigaciones y acciones necesarias, ya sea a petición de parte, o sea, que alguien llegue y levante la queja, o de oficio, o sea, que conozca por terceras personas o por medios masivos de comunicación la Defensoría, para llevar a cabo eficazmente sus funciones, debiendo en todo momento tener especial atención en aquellos casos que involucren violencia de género. También debe instrumentar quiere decir ayudar a escribir con las personas en situación de víctima las quejas formales, y remitirlas a las autoridades y funcionarios universitarios competentes de la entidad para la apertura de los procedimientos formales que haya lugar, ¿no? De acuerdo con la normativa universitaria. Es decir, la Defensoría les ayuda a construirla, a levantar la queja, les da acompañamiento de primer contacto y también acompañamiento en todo el procedimiento. Por eso es importante, y la asesoría jurídica que necesite. Proporciona asesoría a la comunidad universitaria sobre temas vinculados con la violencia de género y sobre los procedimientos previstos para la atención de estos casos. También solicita, esto es muy importante, a las instancias universitarias correspondientes la adopción de medidas precautorias necesarias para evitar en lo posible la consumación irreparable o afectaciones o daños a los derechos universitarios de la persona. Estas medidas precautorias son medidas que protegen a la persona en situación de víctima, justo para que no vuelva a ser blanco de violencia, que no se repitan, ¿no?, estas afectaciones, y que pueda, digamos, llevar su procedimiento cuidado y protegida, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso, que conozcan lo que hace la Defensoría, que se acerquen a ella, que las entidades la inviten para que les puedan platicar con mayor detenimiento cómo lo hacen, y fomentar la cultura de la denuncia. Otra de las atribuciones es que en casos de violencia de género dan atención a las víctimas en materia psicológica, médica, jurídica o la que sea necesaria. Entonces tienen además toda la atención integral, a lo que le llamamos atención integral en materia de violencia de género. Y también lleva a cabo otro tipo de procedimientos llamados alternativos, con un enfoque de justicia restaurativa que no necesariamente tiene una sanción punitiva, sino otro tipo de, digamos, de formas de resolver la controversia, ¿no?, o el conflicto. Vale la pena también que se acerquen para poder preguntar, porque puede ser que yo quiera, pues, no quiero levantar la queja. O sea, quiero decir que lo que hizo mi compañero no estuvo bien, no me gusta, no quiero que lo vuelva a hacer, pero no quiero que lo sancionen, solo quiero que no lo vuelva a hacer. Y entonces hay otro tipo también de procedimientos para poder lograr que no lo vuelva a hacer, ¿no? En términos de poder también desarrollar ahí acuerdos, ¿no?, desde un enfoque de justicia restaurativa, reparar el daño a la víctima. La víctima lo que quiere es una disculpa, o quiere que se comprometa a ir a un curso, ¿no? O quiere, no sé, otro tipo de circunstancias que a veces no lo resuelve una sanción punitiva. Bueno, también están esos procedimientos. Y en términos de lo que hace también la Defensoría con los procedimientos, que conozcan los procedimientos de manera general, porque platicar de ellos nos lleva otra hora, pero es importante que sepan
que está el procedimiento alternativo, el de solución de conflictos, el que yo les contaba. Eh, no es para todos los casos, claramente, ¿sí? Solamente para algunos que tengan las características que puedan digamos, fomentar este procedimiento, pero no para todos. Entonces, eso también lo evalúa la Defensoría. El procedimiento de queja para la atención de casos de discriminación y violencia de género, que tiene que ver con violencia de género, pero también lleva los procedimientos de queja por violación de derechos universitarios. Eso es muy importante. Todo lo que tiene que ver con lo académico, con la violación de sus derechos universitarios, como estudiantes, también lo lleva la Defensoría. Y en materia de las medidas precautorias, que para mí son muy importantes, porque a veces la persona en situación de víctima no quiere denunciar porque tiene miedo, porque no sabe si va a volver, porque hay un miedo tan fuerte que levantar una queja puede generarle a ella mucho más riesgo. Y por eso prefieren no levantar la queja. Pero el problema de no levantar la queja es que no hay una consecuencia. La persona agresora sigue campante, ¿no?, en la universidad y probablemente pueda también dañar a otras personas. Pero ¿cómo le hacemos para que esta persona se sienta protegida por la institución y pueda levantar la queja sin temor a que se reitere la violencia contra ella? Y las medidas precautorias que la Defensoría eh, puede, digamos, emitir como recomendación a las entidades, son muy importantes. O sea, el estudiante puede llegar a decir, o la académica o la trabajadora, llegar a decir, es que esto quiero que no pase, no quiero que me llamen, no quiero que me busquen, quiero que lo separen de donde yo estoy. Es decir, hay varias medidas que depende del caso específico que vale la pena que la persona en situación de víctima le comunique a la Defensoría y esta a su vez las puede solicitar a las entidades, ¿no?, a las instancias, en este caso a su entidad, ¿no?, a través de sus autoridades, y ellas ya en las autoridades las implementan, ¿no? Esto puede ayudar también, pues, a generar esta seguridad y esa confianza en la víctima para levantar una queja. Y para levantar una queja formal ante la Defensoría, me era muy importante ponerles esto eh, porque hay que conocer cada vez más y hay que socializar muchísimo estos nuevos cambios digamos, en la estructura universitaria, y como comunidad estudiantil también es muy importante que la conozcan. Por ejemplo, la Defensoría va a formar un expediente, ¿sí? Cuando ustedes se acerquen a la Defensoría, aunque no quieran levantar una queja, va a formar un expediente que ayude a dar seguimiento a lo que ustedes quieran hacer. No, lo importante es lo que quieren cada una de las personas que se acercan a hacer. Va a valorar la oportunidad de los mecanismos alternos de solución, ¿no?, con enfoque restaurativa, lo que les decía. Va a determinar su admisión, va a determinar la admisión de la queja, la remisión o la incompetencia de la denuncia. Va a informar a la persona denunciante por escrito de la determinación, o sea, de la sanción. O sea, la Defensoría va por todo el camino, o sea, está en todo el camino, aunque ella no sancione ni investigue, pero ella puede dar la información necesaria que necesitan las personas que levanten la queja. En caso de remisión a la autoridad, ¿sí?, va a orientar y puede asesorar a la persona denunciante para que acuda a la vía procedente. Es decir, toda la asesoría que necesita una persona para saber qué hacer. Porque yo, por ejemplo, no sé si viví violencia. Quiero saberlo. Puedo también acercarme a la Defensoría para poder identificarlo y ahí mismo me pueden indicar qué puedo hacer, ¿no? Va a procurar que se llegue a una solución y que en su caso se dicten inmediatamente las medidas precautorias para poner fin a la afectación a los derechos de la persona promovente, lo que les contaba de las medidas precautorias. Se puede sugerir acudir a los procedimientos para la solución alternativa de conflictos en caso de que se admita una queja y depende también de cada caso, ¿no? Y bueno, y en todos los procedimientos la Defensoría realizará en el ámbito de su competencia todas las acciones que sean necesarias para restituir los derechos de las personas afectadas, y eso también es muy importante en términos
de poder reparar el daño afectado. Entonces, invitarles a que se acerquen a la Defensoría, que la inviten a sus entidades y puedan también comunicar esto de manera mucho más, pues más desarrollada, ¿no? Y poder resolver dudas específicas. Sobre el artículo 32 de la restitución de derechos en el ámbito universitario, esto también es muy importante porque los protocolos de atención a veces no hablan de esta parte. Y que me parece que es importante siempre agregar. En este caso, pues la Defensoría lo tiene ya en su reglamento y vale la pena entenderlo porque el tema de la reparación del daño en las personas en situación de víctima se vuelve también pues un tema, ¿no? Que tenemos que también abordar en la universidad. Y aquí, en este caso, la Defensoría propone a las entidades y dependencias pues vías o soluciones para restituir los derechos universitarios, ¿no? Que de la persona denunciante a las que hayan sido afectados por la violencia que sufrió. Son medidas restitutivas, vale la pena poder también saber qué son. Puede canalizar a las personas que se presenten como afectadas a los servicios que la universidad brinda en atención, en materia de diferentes atenciones, desde la psicológica, la médica, cualquier otra atención que requiera, ¿no? Propone también soluciones en caso de ser procedente para, pues justo con este enfoque de justicia restaurativa, que tiene que ver más con la restauración del tejido, con la restauración del daño a la persona y también de la restauración del tejido comunitario. Proponer medidas de no repetición. Esto es muy importante, las garantías de no repetición de la violencia. ¿Cómo le hace la institución? Y ahí, desde la coordinación también, que nos toca la parte de la prevención, lo tenemos muy identificado y vale la pena también ir construyéndolas de manera sinérgica con las instancias necesarias para garantizar la no repetición de los actos y proponer medidas de solución para atender problemas sistémicos. Esto no estaba en el protocolo de la UNAM. Esto está ahora en el estatuto, bueno, en el reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios, que ya es una normativa importante y que vale la pena hacerla también, pues, eh, pues ejecutarla, ¿no? Esto nada más se los puse como para decirles que el procedimiento disciplinario, que es el procedimiento que hay entre un estudiante contra un estudiante, ¿no? O una estudiante o un estudiante, o sea, entre estudiantes, eh, lo que pasa, las instancias en las que pasa su queja, por ejemplo, de entrada ustedes presentan una queja, ¿sí? Y hay dos opciones, no hay elementos para el procedimiento o se remite a la autoridad universitaria. La autoridad universitaria, o sea, la dirección de su plantel, puede resolverlo de manera interna y poder decir si hay elementos para sancionar o amonestar, que es un llamado de atención, o remitirla al tribunal universitario, que es la instancia universitaria que investiga y soluciona los procedimientos disciplinarios entre estudiantado. El director puede sancionar provisional o sin sanción provisional a la persona y ya en el tribunal universitario a ustedes a las personas presuntas agresoras pueden llamarlas a una audiencia y la resolución que puede haber son estas tres. Pueden ser amonestadas, amonestados, suspendidas o suspendidos o expulsados, ¿no? De la universidad o sin elementos ya para sancionar. Ese es un procedimiento que tiene que ver cuando es entre estudiantes. Y con eso termino, voy ya finalizando para poder abrir a las preguntas, los comentarios, con estas dos infografías, sobre todo los números de la Defensoría, y bueno, las redes sociales de la coordinación. Que trabajamos, voy a decir, trabajamos muy cercanamente, tanto la doctora Tamara Martínez como la doctora Guadalupe Barrena, que es la defensora. Trabajamos de manera muy sinérgica porque efectivamente pues el tema de la atención siempre va muy de la mano con el tema de la prevención y pues justo para llegar al objetivo que es la erradicación de la violencia por razones de género en nuestra comunidad universitaria. Así que pues muchas gracias por la atención, por la escucha y pues abrimos entonces el espacio de comentarios y preguntas, a ver si hay.
Sí, muchas gracias. Sí hay varias preguntas, no sé si gusta que las diga en bloques de tres. Bueno, MCB Genomics comenta, también es importante hablar sobre la violencia hacia los hombres, porque también es una realidad en una sociedad enferma mentalmente. Pareciera que este machismo avala también el hecho de que los hombres deben aguantar todo, inclusive violencia psicológica. Se dan casos y pareciera no ser graves. Creo que la violencia, independientemente del género, debe de prevenirse y corregirse, dar atención a las víctimas sin prejuicios de género. Posteriormente, Norma Gallardo pregunta, en relación a las modalidades de violencia, ¿dónde queda la violencia de pareja? Y Sara Estrada comenta, es realmente decepcionante que no se encuentre el apoyo a estas situaciones. Las mismas mujeres cuestionan lo que las mujeres violentadas están haciendo. Ah, perfecto. Respondo entonces esas tres. La primera sobre la violencia hacia los hombres. Es interesante el tema porque uh, cuando hablamos de violencia hacia los hombres, a ver, reconocemos que efectivamente hay violencia sistemática contra los hombres, estructural, pero esa violencia no es por razones de género, no es por su rasgo de masculinidad. Esa violencia tiene que ver con otros factores sociales, culturales, económicos, políticos. Lo que sí viven los hombres y tiene que ver con justo el sistema sexogénero es el mandato de masculinidad. Ese mandato que los obliga a mantener ciertas expectativas, a generar ciertas cosas socialmente, porque si no lo hacen, entonces no son o no llenan el papel ni la caja de la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes de manera necesaria tienen que ser proveedores, básicamente, tienen que construir una familia, tienen que ser proveedores, tienen que ocultar sus sentimientos porque un hombre debe ser fuerte, tienen que básicamente aguantar todo lo necesario para poder proteger, porque son protectores de todas, de la familia y demás personas. O sea, ese mandato de masculinidad a ustedes los oprime, los reprime también. Pero ojo, ese mandato de masculinidad lo construyó también el patriarcado. Ese sistema sexogénero donde puso los roles y los estereotipos de género en una o en otra caja. Así como a nosotros nos obligan y el mandato de feminidad es hay que ser bonitas, hay que ser calladitas, hay que ser muy sensibles, ¿no? Hay que ser buenas madres. Bueno, lo mismo les pasa a ustedes. Por eso, derrocar el patriarcado no solo es una cuestión de las mujeres, también es una cuestión de hombres. Y trabajar el enfoque y poder también entrar en grupos de reflexión con enfoque de masculinidades desde los hombres para los hombres es muy urgente y necesario. Entonces, otra vez, sí, el enfoque relacional. La violencia va a erradicarse hasta que modifiquemos las prácticas de un lado y del otro. Entonces, bueno, frente a eso yo respondería. Luego, la otra era sobre, ¿me recuerdas, Alonso? ¿Era la violencia contra las mujeres? ¿De otras mujeres? Sí, la vuelvo a leer. Uh-huh. Era de Norma Gallardo, que preguntaba en relación a las modalidades de violencia, ¿dónde queda la violencia de pareja? Es que la violencia de pareja también puede ser violencia familiar, o sea, ahí entra la violencia familiar, aunque no sean de familia, pero se constituye como, se identifica la violencia relacional, o sea, de relaciones sexoafectivas en la violencia familiar. Entonces ahí entra, así es como se tipifica.
Y la otra, no sé cuál. Era de Sara Estrada, que comentaba, es realmente decepcionante que no se encuentre el apoyo a estas situaciones. Las mismas mujeres cuestionan lo que las mujeres violentadas están diciendo. Sí, ese es un grave problema que tenemos las mujeres cuando reproducimos, digamos, la violencia patriarcal, ¿no? Con nuestras propias pues, colegas. Cuando justo discriminamos, excluimos y anteponemos esta mirada androcéntrica, sexista, cuando una de nuestras colegas está viviendo violencia, ¿no? Y de manera muy regular, nosotras mismas decimos, ay, estás exagerando. Ay, eso seguro fue una broma. Ay, ay, es que eres muy sensible. Nosotras mismas, eso se llama justo la reproducción del sistema patriarcal, y nosotras lo violentamos de la misma manera. Entonces, por eso es muy importante identificar que todas las mujeres vivimos violencia y no podemos minimizarla. Tenemos que más bien identificar cómo erradicarla. ¿Sí? No buscar justificaciones, porque buscar justificaciones lo único que genera es no solo revictimizar, ¿no? Sino además, porque revictimizar es además que vuelva a vivir la violencia la mujer que ya lo vivió, sino justo invalidar esa desigualdad. Es como decir, pues está bien que haya violencia, así es como nos educaron, así debemos ser. Normalicémoslos y naturalicemos. Y naturalizar la violencia es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Y ya lo vemos, un poco. Entonces, bueno, eso sería también mi comentario complementario al de la colega. Sí, bueno, tenemos otras tres preguntas. Castellanos Manuelito comenta, tal vez exista una proyección de ambos lados, de alumnos respecto a la relación con sus padres y de los profesores con sus hijos, o la experiencia que hayan tenido desde casa con sus padres. México tiene muchas cosas que superar aún a nivel familiar. Paola Z. Borge dice, es muy preocupante que esta gráfica en el ámbito académico sea tan alta y nos hace pensar en que se requiere cultura de la denuncia, pero también trabajar con la población académica para identificar de qué formas llevar conductas éticas en el aula y en la práctica docente para evitar estas violencias. Y Noemí Sinache dice, es muy lamentable que no exista una cultura de la denuncia a nivel medio superior. ¿Qué se podría hacer para incentivarla? Ok, muchas gracias. Pues sobre el primer comentario, la proyección del estudiantado, lo que pasa es que hay que entender, aquí es donde tenemos que reflexionar sobre nuestro papel como docentes. ¿Cuál es nuestro papel en términos de la enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo nos paramos frente a un aula, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con nuestro estudiantado? ¿Y qué tipo de relación queremos construir? Porque efectivamente para muchos estudiantes la escuela, ¿no? El bachillerato, la universidad, es un espacio donde puede sentirse seguro, libre, confiado, donde establece relaciones de otra manera, porque en sus contextos familiares, sociales, económicos, pues viven una violencia sistemática distinta. Y probablemente sí se construyen relaciones muy cercanas en la universidad. Pero eso no quiere decir, ¿no? Eso no quiere decir que no se puedan construir de manera respetuosa y equitativa. El docente, la y el docente, son responsables de la convivencia que se genera en el espacio del aula. Somos responsables de cómo nos comunicamos, de qué tipo de relaciones establecemos y cómo queremos que nuestro estudiantado se relacione con nosotras y nosotros. Eso es muy importante. Si nosotros no lo hacemos, si no tenemos esa perspectiva de género para poderla, digamos, construir de manera respetuosa, sin discriminación, y básicamente, pues en el ámbito educativo, o sea, yo vengo a trabajar contigo para construir saberes, ¿no? Y para que tú desarrolles otro tipo de habilidades. Si no lo hacemos así,
confundimos el ámbito y confundimos también las formas de relacionarse. Irse de fiesta con sus estudiantes es algo que deberíamos de pensar. ¿Éticamente está bien o está mal? O sea, ¿qué tipo de relaciones queremos construir con nuestro estudiantado? Desde que de ahí puede derivarse justo un abuso de poder que el profesor o la profesora no identifican, pero que están ejerciendo y que efectivamente deben de estar muy bien. El estudiantado sí lo observa, sí lo puede identificar, sí sabe, el estudiantado sabe perfectamente con qué tipo de docente está y qué tipo de relaciones establece. Hay que ser muy cuidadosas y muy cuidadosos por respeto a nuestro estudiantado. Entonces, construir relaciones éticas, respetuosas, sin discriminación, es lo más importante y es lo que va a ayudar también a erradicar las violencias que desde el ámbito educativo, ¿no? Desde la violencia docente, estamos ejerciendo. Entonces, bueno, ese sería un comentario en lo de la proyección. Luego, lo de la cultura de la denuncia. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que trabajar con la comunidad docente. Desde la Coordinación para la Igualdad de Género ya iniciamos una serie de jornadas de formación y capacitación para la comunidad docente. Efectivamente necesitamos trabajar con ella porque eh, pues necesita herramientas, necesita mecanismos, necesita también pues, pues instrumentos para poder también desarrollar la perspectiva de género y fomentar la cultura de la denuncia a través de lo que queremos, ¿no? Fomentar. Entonces, la coordinación ya ha implementado varios cursos, varios talleres, los cursos de profesionalización docente, de actualización de los PAS. Hay varios que la coordinación ha impulsado, entonces hay una amplia gama de oferta. Yo les invito a toda la comunidad docente a que entre a los programas de actualización y formación docente. Hay varios cursos también que la SIGU está ofertando y al mismo tiempo también estamos desarrollando con algunas entidades desde la Dirección de Educación para la Igualdad, con la doctora Mónica Quijano, cursos y talleres también enfocados a las comunidades, en función también de la pluralidad de comunidades. No es lo mismo trabajar con la facultad, no sé, de química que con la facultad de filosofía y letras, ¿no? Entonces también están adecuados. Y bachillerato y CCH también estamos ya trabajando en un programa de formación permanente para todo el cuerpo docente, también en materia, en estos temas, en esta materia. Y a la par también es importante que están surgiendo las materias transversales en materia de género, las materias requisito, las materias para primer ingreso, que también son necesarias, son importantes porque forman, también capacitan al cuerpo docente en estos temas y ayudan también a promover desde el estudiantado a discutir sobre estos temas y empezar el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje dialógica, ¿no? Y nos obligan como docentes a formarnos, ¿no? Y actualizarnos. Entonces, bueno, eso, y también hemos capacitado al funcionariado, estamos ya en la tercera temporada de capacitación a todo el funcionariado de la UNAM. Empezamos con una capacitación desde el rector y a todo el funcionariado alto. Entonces, sí estamos haciendo una labor importante en la sensibilización y en la capacitación. Y también vamos a lanzar pronto una plataforma de formación para la comunidad estudiantil sobre el tema, para toda la comunidad estudiantil de la universidad. Entonces, bueno, sí, estamos trabajando en ese tema, es fundamental. ¿Y cómo fomentar la cultura de la denuncia? Este es nodal en términos de prevención, porque efectivamente construir una cultura de la denuncia quiere decir que la comunidad conoce sus derechos y los hace valer. Pero el problema es que nuestra comunidad no conoce sus derechos y por eso no los exige, no los hace valer. Para poder construir una cultura de la denuncia, también hay que fortalecer la confianza en las autoridades. Y también las autoridades tienen una responsabilidad importante en la actuación que tienen frente a los procedimientos
de este tipo de casos. Entonces, son diferentes factores. ¿Qué puede hacer la comunidad estudiantil y académica? Hablar de este tema constantemente. Construir espacios, foros abiertos, conversatorios abiertos, talleres, hablar del tema, hablar de la importancia de la denuncia para prevenir, para fomentar que las garantías de no repetición son necesarias, empezar a abrirlas. Y también es importante conocer los procedimientos. Si no conocemos los procedimientos que hay en la universidad, no podemos darle confianza a la persona para saber qué hacer. Entonces, también por eso es importante este tipo de charlas para poderles comunicar y que sepan más o menos quiénes son las instancias, a dónde dirigirlas. Comentarles que, por ejemplo, las personas orientadoras comunitarias, que es un programa también de la coordinación y que existen en varias entidades y dependencias, pueden ayudar muchísimo a trabajar desde la prevención, justo para fomentar la cultura de la denuncia, porque ellas conocen todos los procedimientos jurídicos, además de la instancia de la defensoría. Yo les vuelvo a invitar, busquen a la Defensoría, la doctora Guadalupe Barrena, la maestra Ale Arenas, siempre dicen que las inviten, háganles caso, invítenlas, llévenlas a sus entidades, que les platiquen y que ahí mismo salgan acciones, pero siempre será muy importante trabajar desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, porque solo así podemos restablecer nuevas relaciones y también así podemos construir un tejido distinto al que hemos tenido hasta ahora. Sí, muchas gracias. Tenemos muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat. Leo unas últimas 4 preguntas por el tiempo. Norma Gallardo dice, en el porcentaje de denuncias, el referido al académico y personal, ¿se sabe si es acoso u hostigamiento sexual y qué porcentaje? Luego Úrsula Morales, dice, me parece muy útil saber que existen maneras para pedir que no se sancione a los agresores, sino que se vigile que no lo vuelvan a hacer. Académica CCH comenta, la información que se comparte se encuentra disponible en la página de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y Fátima Valerio pregunta, ¿qué pasa cuando tú eres la persona agresora sin a veces darte cuenta? Muchas gracias por sus preguntas, todas también muy interesantes como para poder dialogar y a mí también me sirven muchísimo para luego incorporarlo en la presentación. De entrada, a quien preguntó sobre el acoso y hostigamiento, en el informe del protocolo, que es el que les puse en la presentación, déjenme decirles rápidamente de qué tiempo a qué tiempo fue, está ahí segregada esa información. Yo no se las puse así, eh, pero ustedes la pueden consultar. Está, denme un minutito, en ese informe, te les voy a decir de cuándo es. Exacto, es del informe anual, o sea, se llama Informe sobre la implementación del protocolo para la atención de los casos de violencia de género, y es el informe anual que se hizo del 9 de junio del 2018 al 7 de junio del 2019. Ese fue el último informe. Y ahí están todos los datos desagregados y está disponible en la página de la Oficina de la Abogacía General. Si quieren revisar ya estos datos específicos sobre acoso y hostigamiento, que sí está, pues se pueden acercar a la página y poderlos consultar ahí directamente. Faltan estadísticas actuales, ¿no? Que ahora le tocarán a la Defensoría, ¿no? Como instancia ahora que atiende. Luego, sobre el procedimiento alternativo, sí, a veces no conocemos que existe este procedimiento y la posibilidad también de otra alternativa al procedimiento sancionatorio. Entonces, y eso no quiere decir que se le dé el seguimiento formal, o sea, que sea de manera formal el acuerdo, el seguimiento del acuerdo, el cumplimiento del acuerdo y después las medidas, digamos, de acompañamiento y de seguimiento después del acuerdo. Entonces, por eso vale mucho la pena que sobre este procedimiento inviten a la Defensoría y lo platiquen. Sobre todo en el bachillerato, porque siento que en el bachillerato, sobre todo en los casos entre estudiantes, pues a veces los estudiantes no quieren de verdad sancionar a su compañero.
Lo que quieren es que se dé cuenta de lo que está haciendo. Y entonces las medidas de este procedimiento alternativo que tiene este enfoque de justicia restaurativa puede ser mucho más efectivo que un procedimiento sancionatorio, porque no necesariamente el estudiante se da cuenta de lo que hizo y puede modificar sus prácticas, sobre todo en las edades en las que están. Entonces yo les vuelvo a recomendar, inviten a la Defensoría para platicar de estos procedimientos, el procedimiento alternativo con enfoque de justicia restaurativa y aunándolo a la última pregunta, la coordinación tiene un programa de trabajo con hombres, es un programa grande de masculinidades enfocado a los grupos de reflexión para hombres preventivos y van a empezar a trabajar, está dirigido por el doctor Beno de Kaiser y el maestro Rubén Hernández, y van a empezar a trabajar con las comunidades de hombres universitarios. ¿Por qué es importante empezar con esos grupos de reflexión? Para poder entender también qué es lo que viven, cómo lo viven y cómo lo reflejan. Entonces, esa parte también es muy necesaria e importante. Y todo lo que puso la Defensoría está en la página de la Defensoría, así que lo pueden checar. Un minutín, perdón, están tocándome rápido la puerta, pero aquí estoy. Listo. Sí, todo está en la página de la Defensoría, entonces lo pueden revisar. Eh, Tanto el estatuto como el reglamento. En el reglamento de la Defensoría está súper detallado todo el procedimiento de atención. Les vale mucho la pena que le puedan echar un ojo para poderlo transmitir. Y con eso ya terminó, creo, las preguntas. Sí, pues sí, simplemente agradecer a Carla Urrutia esta exposición. Agradecemos a todas las personas que han puesto sus comentarios y que fueron anidando los comentarios sobre afirmaciones o respuestas que iban dando. Notamos y les notamos. El próximo lunes no hay sesión porque es día festivo en México, entonces solamente nos quedará la última sesión. Va a estar la doctora Goitia, hablando sobre mujeres en espiral y un proyecto que se hace con mujeres privadas de su libertad. Y pues bueno, en nombre del programa universitario de bioética, pues queremos agradecer a cada uno de ustedes que han estado siguiendo estas transmisiones y pues deseamos que ustedes y sus familias juntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, y también pues a la Cátedra Universitaria de Bioética para Bachillerato, Bioética y Género, y a todas las personas que nos escuchan por el Facebook. Muchas gracias por el espacio de escucha y espero que haya ayudado un poco. Gracias. Sí, gracias.